marzo. Estábamos en conjuntivitis infecciosas y hablamos sobre, la parte clínica de cómo era en una conjuntivitis viral, en una bacteriana, eh, y acá, teníamos las figuras. Por ejemplo, en una conjuntivitis viral, el paciente está fastidiado, está incómodo por el hecho de que tiene secreción, ¿no? Aparte de tener secreción a nivel de globo ocular, que es transparente, eh, la secreción también es nasal. Generalmente hay un componente viral, ¿no? General. Podría ser un cuadro respiratorio alto que acompaña una conjuntivitis viral, ¿no? Por lo general sucede así. Luego la conjuntivitis bacteriana que vemos acá, por ejemplo, tiene bastante secreción pegajosa, ¿no? La conjuntivitis por clamidias, que tiene la secreción mucho más pastosa, adherente, peligrosa en los niños, y la oftalmía neonatorum, que viene a ser un cuadro muy agudo, que muchas veces se podría acompañar inclusive de fiebre, malestar general. El paciente tiene que ser atendido en una unidad y, y tiene que recibir tratamiento parenteral. Más adelante vamos a desmenuzar un poco más esta parte de las conjuntivitis. Bien, el diagnóstico de las conjuntivitis es clínico. Hay que averiguar bien cómo empezó, hacemos la exploración ocular y en algunos casos hay predominio de algunos signos y síntomas. Se puede tomar pruebas de laboratorio, se toman muestras con un hisopo en una lámpara, una lámina portaobjetos, y se hace un estudio citológico y microbiológico, inclusive con cultivos, ¿no? Y también un antibiograma. A veces hay pacientes que vienen ya con tratamientos bastante crónicos y cíclicos, y entonces en ellos hay que tomar una muestra y hacer un antibiograma. El tratamiento en general para estos pacientes son medidas higiénicas, tiene que haber mucha limpieza, limpieza de superficie ocular. Se sugiere que podría ser con estas sustancias, por ejemplo, el lid cleaner, que son pañitos que vienen con un tipo de detergente para limpieza. Este tipo de detergente son jabones, ¿no? Especiales para evitar también la caída de las pestañas. Por otro lado, puede ser simplemente champú de bebé, ¿no? Pueden ser estos champús comerciales que tenemos. Se pueden aplicar unas 5 gotitas de champú en un vaso de agua hervida tibia. Esta solución se disuelve y se remueve con un hisopo, y con el mismo hisopo se aplica en el borde de las pestañas, ¿no? Es un tratamiento mucho más económico y bastante efectivo. Esto pueden sugerirlo en la mañana y en la noche, y con eso se logra una limpieza de la superficie del párpado, que es bastante adecuada y también contribuye a eliminar el agente causal, ¿no? En este caso, aplicar la limpieza en la mañana y en la noche, y a veces colocar un antibiótico en ungüentos por las noches. En las mañanas de día, aplicar un antibiótico en gotas, ¿no? Siempre y cuando no implique un tratamiento mayor como un tratamiento parenteral, como es el caso de la oftalmía neonatal. El tratamiento específico bacteriano, podemos utilizar antibióticos de amplio espectro. Tenemos en el mercado tobramicina, tenemos bacitracina, moxifloxacino, acitromicina, gatifloxacino, ¿no? Y de acuerdo a la severidad, podemos utilizar estos antibióticos siempre con la información del paciente, si es que ya estuvo usando antes estos antibióticos. Existen estos solos y también asociados con corticoides, con dexametasona o prednisona o lotesoft,
que son un antiinflamatorio un poco más suave, ¿no? En cuanto a conjuntivitis vírica, esto va a ser sintomático. A veces los pacientes ya están con un tratamiento, digamos, antihistamínico, están con tratamiento de limpieza. Se pueden colocar, en este caso, colirios antiinflamatorios, como el diclofenaco, porque el paciente aqueja un poco de dolor a nivel de párpado, ¿no? Se puede utilizar lágrimas artificiales y la enfermedad, como ustedes saben, viral, se va a autolimitar. En el cuadro de clamidias, podríamos utilizar antibióticos sistémicos y también tópicos. Sistémicos, como las tetraciclinas, estos vienen en pomadas y también tienen que tratar a la pareja, ¿no? A la pareja sexual. Entonces, de igual forma, vía oral y también tópica, ¿no? En cuanto a oftalmia neonatorum, se tiene que utilizar antibióticos de amplio espectro. Generalmente estos pacientes están hospitalizados y tenemos la facilidad de tomar muestras, ¿no? Para identificar el agente. Un tipo de conjuntivitis que no es muy dolorosa es la conjuntivitis viral, ¿no? Esta conjuntivitis generalmente va a ser bilateral, la duración del tiempo es de 10 a 15 días, es muy contagiosa y está en relación a un proceso respiratorio alto, ¿no? El paciente tiene mucho escozor, sensación de cuerpo extraño, inclusive un poquito de visión borrosa por el tipo de secreción que tiene, ¿no? Pero esta secreción no es pegajosa, no forma, digamos, un cuerpo extraño, más es como un lagrimeo, ¿no? Un aumento del lagrimeo, un aumento de secreción. En cuanto a la conjuntivitis bacteriana, sí presenta una secreción abundante, ¿no? Pegajosa, verdosa, ¿no? Generalmente empieza unilateral, pero se puede complicar y siendo bilateral también. Dura 7 a 10 días, hay una hiperemia severa, es una secreción verdosa, purulenta. En algunos casos no hay dolor, en la mayoría de los casos, pero siempre hay pacientes de acuerdo al umbral del dolor del paciente, a veces aquejan un poco de molestias, ¿no? O sea, de tipo doloroso, ¿no? El tratamiento en la conjuntivitis bacteriana es la parte higiénica, como les decía, tomando estas medidas de limpieza con hisopo, agua y champú. Se puede aplicar diclofenaco tópico con el fin de disminuir la inflamación. Antibióticos como gentamicina, ciprofloxacino, tobramicina. Es, es ideal utilizar solamente el antibiótico, ¿no? Porque a veces estos cuadros de conjuntivitis podrían venir acompañados de úlceras, sobre todo en los pequeños, ya que el paciente que es pequeño no calcula la fuerza de frotarse los ojos, ¿no? Entonces, de inicio, yo generalmente utilizo ciprofloxacino, gentamicina, tobramicina. Cuando son pequeños, más chicos, es gentamicina, tobramicina. Por encima de los 15 años usamos ciprofloxacina, ¿no? A pesar de que la absorción es mínima, pero de todas maneras las quinolonas están contraindicadas en menores, ¿no? Entonces, se aplica este tipo de antibióticos. Si el paciente tiene lentes de contacto, el paciente debe dejar sus lentes de contacto en la solución que es detergente y tiene que dejarla durante el tiempo que demora el cuadro clínico, o sea, 7 a 10 días, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes empiezan a utilizar nuevamente sus lentes de montura y no debe utilizar un lente de contacto ya que puede generar una úlcera, ¿no? Está muy susceptible la parte del epitelio corneal y podría haber desprendimientos de epitelio corneal y producir una hemorragia, perdón, una úlcera, ¿no? Entonces, si es que hay una gran inflamación, podemos utilizar asociados a antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco, por ejemplo, en gotas, y muy poco el corticoide, ¿no? Muy poco.
Las conjuntivitis no infecciosas, como la conjuntivitis alérgica, la queratoconjuntivitis seca, esto tenemos bastante en nuestra zona debido a que nosotros estamos en una región de altura, ¿no? Y bueno, la radiación es mayor. Los pacientes vienen con problemas de queratoconjuntivitis seca, porque no hay una buena hidratación, el ambiente en la altura es bastante seco. Y también tenemos conjuntivitis ocupacional. La conjuntivitis alérgica es bastante fácil de identificar solamente con exponer la conjuntiva tarsal. Podemos ver, por ejemplo, el aumento de las papilas, ¿no? El paciente tiene la sensación de un cuerpo extraño. Entonces viene frotándose los párpados con mucha, a veces viene acompañado de estornudos, generalmente es bilateral, viene con cuadros de rinitis alérgica, esto es estacional, es brusco el inicio del cuadro, hay exudado blanquecino, transparente, ¿no? Más que todo transparente, y como se muestra en la imagen, hay edema de las papilas, ¿no? A nivel de la conjuntiva tarsal. Esta papila elevada va a actuar como cuerpo extraño. Entonces podemos utilizar, en este caso, antihistamínicos vía oral y también tópico. Tópico como la celastina, el ketotifeno, lopatadina, y en el mercado hay infinidad de marcas con estos productos, con estos tres productos. Además, podemos asociar un corticoide suave como el loteprednol, por ejemplo, para que contribuya al actuar de este tipo de antihistamínicos tópicos, ¿no? Se debe aplicar tratamiento con gotas humectantes, lágrimas de 3 a 4 veces al día. En algunos casos corticoides. A mí no me gusta mucho utilizar corticoide porque a veces el paciente tiene unas úlceras y a veces no se aprecia esto. El corticoide debilita la superficie corneal sobre una superficie que está siendo bastante agredida por las frotaciones que se produce el paciente y generan algunas úlceras, ¿no? Entonces, muy poco utilizo el corticoide, prefiero un poco más de antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? En cuanto a conjuntivitis alérgicas de este tipo, son procesos inflamatorios donde la mucosa conjuntival tiene un problema inmune, ¿no? Y ocurre una reacción de hipersensibilidad frente a un antígeno. En este caso podría ser, por ejemplo, polen o cuerpos extraños de las plantas o los animales, ¿no? Esta forma es aguda, como ya les expliqué. Los alergenos frecuentes son el polen, el polvo, los ácaros, pelos de los animales, perfumes, esporas de los vegetales, ¿no? Y un poco menos frecuente por alimentos y por parásitos, ¿no? El cuadro clínico, el paciente viene con molestias por ejemplo, escozor intenso, ¿no? El prurito, sensación de cuerpo extraño, hay secreción cerosa, transparente. El paciente de tanto que frota los párpados están hinchados, hay un edema palpebral, hay una quemosis a nivel de la conjuntiva, un edema también de conjuntiva, y está con hiperemia de manera difusa. Inicialmente puede ser en un globo ocular, pero generalmente se complican los dos, ¿no? Los dos ojos. El cuadro clínico, de acuerdo a la anamnesis, podemos hacer pruebas de laboratorio o a veces ya el paciente viene con el diagnóstico en la mano y nos dice que tiene alergias a ciertos componentes, como por ejemplo el polen, el polvo, los ácaros, ¿no? Y justo con una historia de este tipo, ¿no? De haber estado en contacto con estos alergenos. Cuando se hace un frotis conjuntival encontramos eosinófilos en gran cantidad y una prueba de sangre, vamos a encontrar eosinofilia, elevación de la inmunoglobulina E,
hacemos un cultivo, este cultivo microbiológico va a salir negativo y se tiene a la mano las pruebas alergénicas. El tratamiento incluso puede ser también vía oral, ¿no? El antihistamínico vía oral. Bueno, lo principal es alejar del agente etiológico que fuera el causante, por ejemplo, zonas de plantaciones, de árboles, de plantas donde hay polen, entonces hay que alejarlo de esa zona. Se puede utilizar paliativos sintomáticos, por ejemplo, compresas de agua fría, lavados con suero, colidios vasoconstrictores, ¿no? Como el ketotifeno, la celastina, la olopatadina. Podemos echar mano también de antihistamínicos vía oral. Podemos utilizar la cetirizina, AINES también de manera tópica, diclofenaco en gotas. Corticoides tópicos no mucho, ¿no? O sea, podemos utilizar un corticoide suave como es el loteprednol, solo tiempo mínimo. El corticoide usado a largo plazo puede ocasionar también catarata, ¿no? Entonces, hay que tratar de reservarlo para casos más graves, ¿no? Eh, se puede complicar con cuadros bacterianos y tendríamos que utilizar antibióticos un poco más fuertes, ¿no? Entonces, hay que evitar de que esto suceda, ¿no? La queratoconjuntivitis zika, que es lo que nosotros tenemos bastante en nuestra región, es el síndrome de ojo seco. Esto ocurre por trastornos a nivel de la película lagrimal y son alteraciones que se producen debido al medio ambiente, ¿no? Está asociado a veces a manifestaciones sistémicas muy frecuentes. El paciente acude con sensación de cuerpo extraño. Muchas veces el tipo de paciente es paciente pediátrico. El paciente presenta escozor, picor, sensación de sequedad ocular. Incluso vienen con pterigion en inicio, ¿no? De primer grado, pinguéculas bien inflamadas. Y esto va a avanzar conforme va el día, ¿no? Porque la sequedad se va a expresar más porque el paciente está despierto, ¿no? Entonces, va a incluir inclusive dolor a nivel del globo ocular. Lo que se tiene que hacer es usar reemplazos lagrimales. En cuanto a humectantes oculares, podemos encontrarlos en gotas y también en gel. Entonces, podemos utilizar gotas durante el día y gel en la noche, ¿no? Podemos sugerirle al paciente, hay infinidad de lágrimas que pueden adquirir, que van desde el hialuronato de sodio, puede utilizar también el polietilenglicol, que viene a ser también un tipo de humectante, puede utilizar los carbómeros, ¿no? La carmelosa, que son productos en gel que puede aplicarse durante la noche. Puede utilizar también diferentes tipos de humectantes como la hipromelosa, ¿no? Que es la más común, promelosa. Eh, eh, como les había dicho, el polietilenglicol. Y así, ¿no? Diferentes tipos y marcas de gotas en el mercado. Hay infinidad de gotas, ¿no? En cuanto a la conjuntivitis ocupacional, es una conjuntivitis bilateral. Esto sucede porque el paciente se expone a factores ambientales por ejemplo, mucho polvo, aire acondicionado, calefacción. Además, se acompaña de que el paciente no tiene diagnóstico adecuado de defectos de refracción. Hay que corregir la fijación y la medida del lente frente a pantallas de ordenador, por ejemplo. Los síntomas son igual o parecidos al síndrome de ojo seco. El paciente presenta sensación de cuerpo extraño, hay escozor, lagrimeo,
Hay signos de inflamación de borde de párpado, como blefaritis, hiperemia. Varía estos cuadros de acuerdo a la intensidad. El diagnóstico es clínico. Se pueden hacer pruebas de laboratorio, pero estas van a salir negativas, ¿no? Y bueno, mucho nos va a ayudar la historia clínica del paciente con el tema del tiempo de exposición a los ordenadores o a los monitores, ya sea tablet, celular, los CPUs, ¿no? Las laptops. Y el tratamiento es evitar el contacto excesivo por más de 3 horas. El sintomático, vamos a dar un tratamiento lubricando la superficie corneal, aplicando lágrimas artificiales. También podríamos utilizar el carbómero o la carmelosa en la noche en forma de gel, ¿no? En cuanto al ojo rojo doloroso, tenemos con patología inflamatoria, con hipertensión aguda, como el caso del glaucoma, que también viene a ser un ojo rojo, y la patología traumática. Dentro de patologías inflamatorias, vamos a incluir desde el párpado, problemas en saco lagrimal, patología episcleral en córnea, uvea y problemas orbitarios. El ojo rojo doloroso, como la queratitis actínica, por ejemplo, esto sucede también por exposición a la radiación ultravioleta. En pacientes que, por ejemplo, hacen viajes a zonas de altura y no tienen una buena protección y una hidratación a nivel de la córnea, puede producirse este tipo de quemaduras, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, a la altura, a los nevados, debe llevar protección para radiación ultravioleta, ¿no? El tema de las quemaduras fotoquímicas, por ejemplo, en zonas donde hay nieve, es bastante frecuente en nuestra región, sobre todo en los pacientes extranjeros, ¿no? Que vienen y suben a los nevados sin la protección adecuada para la radiación que se encuentra en esas zonas. El paciente viene un poco cansado, duerme en la noche luego de haber hecho este trajín en las alturas y lo despierta el dolor intenso, no lo deja dormir por el hecho de que tiene sensación como si hubieran agujas, ¿no? En el ojo. Un dolor tipo punzada permanente, viene con los ojos irritados, inyectados, y lo que se tiene que hacer es relajar un poquito la pupila, se colocan cicloplégicos temporales que podría ser tropicamida. Para el examen utilizamos la fluoroceína para poder explorar y ver. Incluso también podemos utilizar rosa de Bengala. En el rosa de Bengala vamos a ver ausencia de células en la superficie. El rosa de Bengala va a teñir puntos rosados a nivel de la superficie dañada, ¿no? La fluoroceína también nos ayuda porque a veces el paciente se ha frotado, ha tratado de colocarse agua en compresas, tratando de calmar el dolor, ¿no? Es un dolor desesperante. Y entonces, cuando le aplicamos el anestésico con fluoroceína, el paciente se calma, pero eso es momentáneamente por el hecho de la anestesia, ¿no? Muchas veces también sucede esto en pacientes que son soldadores, ¿no? De carpintería metálica, y el paciente no se ha protegido o ha creído que se ha protegido adecuadamente con sus cascos oscuros, ¿no? Pero a veces no ve bien dónde tiene que aplicar la soldadura y se va retirando por momentos. Y esta quemadura se produce ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le aplicamos unas gotitas para que relaje un poquito el iris y de este modo también calma la molestia. Se aplican ungüentos, podrían aplicarse con antibióticos porque a veces encontramos cuerpos extraños también y analgésicos orales por el tema de que el paciente aqueja mucho dolor, ¿no? ¿Cómo se ven, por ejemplo, la queratoconjuntivitis herpética viral en la superficie corneal? Se observan estas imágenes dendríticas localizadas, ¿no? Como la imagen que se muestra en la parte superior derecha, de color azul,
con imágenes verdoso amarillentas. En el caso de queratoconjuntivitis herpética se ven este tipo de imágenes, como dendritas, ¿no? Se aplica tratamiento antiviral vía oral y tópica también. Podemos utilizar aciclovir vía oral hasta 800 miligramos por día y en pomadas se puede aplicar 5 veces al día, ¿no? Podemos utilizar también eritromicina, pero no tiene mucho sentido un antibiótico frente a un problema viral, ¿verdad? Se pueden aplicar midriáticos si es que el paciente manifiesta mucho dolor. En cuanto a queratitis infecciosa, esto puede ser debido al uso de lentes de contacto, como el paciente con frecuencia está que se coloca el lente y se lo retira. Entonces, por una alteración o una falta de higiene, podría acarrear bacterias en su lente de contacto, ¿no? Durante este tiempo se suspende todos los lentes de contacto, por lo menos hasta 2 semanas después de haber curado el cuadro, ¿no? Como decía en la diapositiva anterior. Se aplican quinolonas del tipo ciprofloxacino, moxifloxacino, gatifloxacino. En un inicio podríamos dar un tratamiento durante el primer día de 1 gota por hora, si es que el cuadro es muy severo, ¿no? Y tiene bastante secreción. La queratitis por acantamoeba, este es un cuadro bien agudo, bien terrible. Tiene como antecedente el hecho de haber usado lentes de contacto con muy mala costumbre de higiene y también el hecho de haber estado expuesto a piscinas con contaminación de este tipo de agente, ¿no? Esto es muy severo y podría llevar a la ceguera, ¿no? Porque podría producir lesiones a nivel de la córnea que sean, que traigan como resultado leucoma y por ello la pérdida de transparencia y la ceguera. El paciente presenta un dolor intenso, hay sensibilidad a la luz y el diagnóstico temprano a veces es un poco difícil, ¿no? Cuanto más rápido se actúa frente a este agente, es mucho mejor. Incluso en un inicio, este, se puede asociar la queratitis, la inflamación de la córnea, con escleritis, es decir, inflamación a nivel de la esclera, ¿no? En un inicio se va a confundir este cuadro con otras queratitis, especialmente podría ser la herpética, ¿no? Entonces su diagnóstico real va a ser un poco tardío. A veces no se toma la muestra adecuada o simplemente se inicia con el tratamiento sin sospechar en que se trata de este agente, ¿no? Que es la cantamoeba. Por ejemplo, vemos en la imagen de la derecha cómo resulta la imagen de una úlcera por acantamoeba y en general una úlcera corneal, ¿no? Aplicamos gotas de anestesia y podemos aplicar también fluoroceína. Esta va a teñir la superficie irregular y afectada por este agente. Vemos ahí cómo va tiñendo en color amarillo verdoso, ¿no? Por ejemplo, haciendo una comparación con, con el tipo de tinción en cuanto a parasitaria y viral, vemos que es un poquito central la lesión en la parasitaria y viral. Este tipo de resolución es más fácil que resolver la parte micótica, ¿no? La conjuntivitis por hongos. La conjuntivitis herpética también es de bastante cuidado, sobre todo en los cuadros que, por ejemplo, hay herpes en el rostro. Este herpes va avanzando hasta llegar a la punta de la nariz y trae el cuadro de Hutchinson, ¿no? Que es las lesiones vesiculares, luego la lesión a nivel de la punta de la nariz y las lesiones a nivel del globo ocular, ¿no? Es la triada de Hutchinson.
En el cuadro herpético vamos a ver estas imágenes irregulares de tipo dendrítica como geográficas, ¿no? Y esto identifica este cuadro por este agente, ¿no? Por herpes. En cuanto a los cuadros micóticos, generalmente tienen un antecedente de haber tenido un contacto con algún vegetal, alguna planta. Para hacer el tratamiento de estos cuadros de tipo micótico, es bien doloroso, bien costoso, debido a que no hay muchos agentes o no hay mucha venta de antimicóticos en gota, ¿no? Entonces, el paciente tiene que padecer a veces mucho más, no tanto por el cuadro, sino por el tema de que no hay mucha venta en el mercado. Y bueno, también esto es debido a que no son cuadros muy comunes, ¿no? ¿Cómo se produce la infestación? Esto, de acuerdo a la anamnesis, el paciente nos cuenta cómo ha sido su contagio, ¿no? Generalmente en el cuadro de acantamoeba es por el uso de lentes de contacto o por haber estado en contacto con agua contaminada, por ejemplo, en ríos, piscinas, pozos, ¿no? Antes de esto ha habido un trauma ocular, a veces no lo relacionan porque es un pequeño golpe y esto está relacionado al tipo de agua contaminada, ¿no? El cuadro clínico de la cantamueva es insidioso, hay disminución de la visión, ya que el problema afecta el eje visual. El paciente se queja de dolor intenso, hay lagrimeo abundante, hay una úlcera corneal central que tiende a ser necrosante, se infiltra no solamente en la superficie corneal, sino avanza hasta el estroma y a veces no responde frente al tratamiento antibacteriano. Este cuadro avanza bastante rápido, que hay que estar controlando al paciente casi interdiario, ¿no? El tratamiento es la limpieza con solución de clorexidina, el brolene, que es una solución oftálmica de isotionato de propamidina, bastante difícil también de conseguir en la región. A veces hacemos pedidos de fórmulas magistrales a farmacias locales o a veces a Lima también hay que pedir. Responde a la neomicina, polimixina, bacitracina, se puede utilizar biguanida por un espacio de 6 meses, haciendo controles. A veces el paciente, una vez que ya se libra del problema de este agente, que es este, un agente que daña bastante la superficie corneal, queda una lesión blanquecina, un leucoma, ¿no? Y termina en un trasplante lamelar, es decir, un trasplante localizado en la zona que está blanquecina, ¿no? Que generalmente está abarcando o implicando la transparencia de la córnea, ¿no? En cuanto a patología, para identificar epiescleritis, que también es otro agente que causa ojo rojo, ocasiona la inflamación de la epiesclera en la inserción de los músculos y también a nivel de pericorneal, que llamamos periquerática. Se presenta como una corona de vasodilatación. Esto es benigno, generalmente ocurre en adultos jóvenes, ocasiona dolor. La presencia de esta vasodilatación, inflamación de la epiesclera no tiene a veces un origen, ¿no? Es idiopático y generalmente son en pacientes muy sensibles a agentes externos como por ejemplo polvo o radiación solar, eh, muy poco frente a, por ejemplo, virus, ¿no? Más es ocasionado a agentes bacterianos, ¿no? A veces restos bacterianos pueden ocasionar este tipo de patología epiescleral. Puede ser
simple cuando hay una inflamación difusa, como por ejemplo vemos en la imagen de la derecha, y puede ser nodular cuando afecta una zona definida y puede asociarse, por ejemplo, a otros cuadros, ¿no? Por ejemplo, se asocia a veces a artritis, ¿no? Reumatoidea, cuadros inmunológicos que se pueden asociar a esta epiescleritis, ¿no? El paciente generalmente acude a la consulta y ya está en tratamiento con inmunosupresores, a veces con corticoides, ¿no? Y presentan estos cuadros de epiescleritis. Por ejemplo, en la espondilitis anquilosante también se presentan estos cuadros. Puede resolverse de manera espontánea, aplicamos AINES, ¿no? Y con eso responde bastante bien. Se aplican compresas frías y se tiene que tratar la enfermedad subyacente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de artritis reumatoidea, de lupus, de espondilitis anquilosante, eh, eh, generalmente estos cuadros inmunológicos, ¿no? Va mejorando y va formándose un nódulo. Esto, ¿cómo tratamos estos cuadros? También podemos acompañarlos de lubricantes, de ungüentos de tipo carmelosa, ¿no? Que de alguna manera bajan la inflamación. En cuanto a la hipertensión ocular aguda, la gente que es la estrella, digamos, en cuanto a hipertensión ocular aguda, es el glaucoma agudo. El paciente generalmente despierta sin el problema de glaucoma y en el transcurrir del día, ya cuando cae la tarde, empieza a producirse una ligera midriasis para dejar entrar un poquito más de luz al globo ocular. Generalmente son pacientes que están ya iniciando un tipo de catarata, tienen un ángulo ocluible, un ángulo iridocorneal ocluible, y con esta pequeña midriasis sostenida se produce un cierre del ángulo iridocorneal y empieza a aumentar la presión dentro del globo ocular. El paciente empieza a notar dolor intenso, sobre todo disminución de la agudeza visual. El paciente es atendido y bueno, se le controla la agudeza visual. Vemos este ojo que está afectado con glaucoma agudo, con disminución de la agudeza visual. Tomamos la medida, la presión intraocular, y generalmente está por encima de 15.8, más o menos 2.6. No, no tan con tanta exactitud, ¿no? Pero a veces el paciente ya está con 20 milímetros de mercurio, 22, ¿no? Entonces, al evaluar el globo ocular, vemos que es un globo ocular con un ángulo bastante estrecho y el paciente acude con dolor, incluso náuseas, vómitos, por el dolor tan intenso que presenta el globo ocular. No hay secreción y el glaucoma primario de ángulo agudo, de ángulo estrecho, es un cuadro agudo, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un poco de midriasis, ¿no? Hay edema a nivel de la córnea. Eso nos habla de que no está habiendo un drenaje adecuado del humor acuoso. Y bueno, el paciente está muy susceptible, muy sensible porque el dolor es muy intenso. Como les digo, a veces viene con náuseas, con vómitos, ¿no? El paciente generalmente, el paciente que sufre este cuadro generalmente está alrededor de los 60 años, más frecuente en las mujeres, más frecuente en raza blanca, asiáticos, en chinos, en esquimales, y tiene un factor familiar, una historia familiar de algún familiar que tenga glaucoma, ¿no? De ahí la conformación de su cámara anterior, que es bastante estrecha. El paciente rápidamente presenta la elevación de la presión intraocular. El paciente refiere que desde un inicio estaba viendo halos de colores como luces, ¿no? Y las fases de avanzada importantes son la disminución de agudeza visual,
hay dolor, como les decía, a nivel de cefalea, hemicraneal, inclusive de náuseas y vómitos, ¿no? Se explora el globo ocular con la lámpara de hendidura, se toma la presión, se observa que el brillo corneal está apagado debido al edema, la pupila está en midriasis media, no hay un reflejo adecuado, está estancada la midriasis, no es total, no está abierto toda la pupila, sino parcialmente, y se hace un diagnóstico diferencial con uveitis, donde la pupila es miótica. También es un cuadro parecido, ¿no? Cuando hay una uveitis, el paciente queja mucho dolor, ¿no? Pero en este caso, la pupila es miótica en cuadros de uveitis. No así en el glaucoma agudo, que presenta una pupila semidilatada, ¿no? No existen reflejos fotomotores y consensuales, como les decían, con la luz, y el paciente está con el ojo rojo, tiene un patrón mixto, no hay secreción, no hay lagañas. El tratamiento es urgente, bajar la presión intraocular. Si es que no se logra bajar en el transcurso de las primeras 12 horas, ocurre lo que se llama bloqueo pupilar. La pupila se dilata y se queda estancada ahí, evitando que el humor acuoso salga a través, perdón, a través de la malla trabecular que se encuentra en el ángulo irido corneal, ¿no es cierto? Entonces, en esta zona, la pupila, perdón, el iris se ha replegado y está obstruyendo la salida del humor acuoso. Esta es la forma más común del glaucoma de ángulo estrecho. Se produce un bloqueo a nivel de esta región, no permite la salida del humor acuoso y entonces es lo que empieza a aumentar, ¿no? Esto se observa a nivel de la región anterior del cristalino y está asociado, como les decía, a una dilatación media, ¿no? ¿Cómo ocurre? Aquí está la fisiopatología. El bloqueo pupilar aumenta la resistencia del flujo del humor acuoso. No hay salida del humor acuoso a través de la pupila porque está bloqueada, ¿no? Está pegada la cara posterior del iris contra la cápsula anterior del cristalino. Entonces aumenta la presión, causa un abombamiento del iris, ¿no? Y esto ocasiona la obstrucción a nivel del trabéculo. Aquí se produce la midriasis media, no se olviden de esto, que se produce una midriasis, una dilatación mediana, no total. Puede haber una midriasis máxima del iris periférico que se va a replegar y va a ocupar la mayor parte del ángulo, ¿no? Esto en contacto con la cara posterior del iris y el cristalino. Se van a producir en poco tiempo sinequias, es decir, zonas que se van pegando, ¿no? En la parte posterior, es decir, sinequias a nivel de la superficie del cristalino con la parte posterior del iris, ¿no? Esto es lo que sucede, ¿no? Se cierra el ángulo iridocorneal, el humor acuoso quiere salir a través de la pupila, pero el iris se ha pegado a nivel de la pupila a la superficie corneal, ¿no? Entonces se produce un abombamiento en esta zona, lo que llamamos iris bombé, ¿no? Normalmente era así, pero era un poco ocluible, el ángulo es un poco cerrado, si ustedes se dan cuenta acá, es un poco cerrado, ¿no? Se ha empezado a hinchar, se ha empezado a llenar de humor acuoso y el iris se va pegando a nivel de la pupila, se va pegando a la superficie corneal. Finalmente se forma el iris bombé, ¿no? Así como se muestra en la imagen, ¿no? Esto también es debido a que el paciente tiene las condiciones, ¿no? El factor anatómico adecuado para que se produzca este cuadro agudo. La cámara es poco profunda, el paciente tiene una cámara poco profunda, pero estas son formas
del globo ocular, ¿no? El paciente tiene un engrosamiento del cristalino, hay una laxitud a nivel de la zónula, todo esto se presta como para que se produzca el glaucoma agudo, ¿no? Generalmente a esta edad empieza a aumentar el tamaño, a los 60 años empieza a aumentar el tamaño del cristalino, el iris y el cuerpo ciliar tienen una hipertrofia a nivel de cuerpo ciliar y la inserción del iris es anteromedial, ¿no? Un poco más adelantada. El iris está un poco más hacia adelante, ¿no? Entonces el ángulo es ocluible, está un poco cerrado, y si el paciente se expone a zonas de penumbra, de poca luz, lo más lógico es que la pupila se repliegue un poquito, haga un poco de midriasis para ayudar a que ingrese un poco más de luz, y esto ocasiona el cierre angular, ¿no? En cuanto al gonioscopio, hay algunos ángulos, iridocorneal estrecho, ubicado como el Van Herrick 1 y 2 con el gonioscopio. El diagnóstico está a la mano con la medición de la presión intraocular, con un tonómetro aplanático, con una lámpara de hendidura, y el tratamiento es urgente porque hay que evitar las lesiones irreversibles del nervio óptico, ¿no? Entonces aplicamos hipotensores oculares, beta bloqueadores, mióticos, ¿no? Sustancias que hagan que la pupila se contraiga un poquito y abra un poquito el ángulo. Eh, Cuando estamos en el hospital utilizamos inclusive diuréticos osmóticos. em, Podemos utilizar el manitol a 100 miligramos por dosis, se puede utilizar hasta 4 veces, tratando de deshidratar un poco el vítreo, el humor vítreo. Contribuimos a que el paciente haga más diuresis, pierda un poco de líquido y de esta manera bajar un poquito la presión intraocular, ¿no? Finalmente se aplica láser a nivel de la zona que vemos como iris bombé. En esta zona se aplica el láser tratando de ocasionar aperturas, lo que llamamos iridotomías láser, ¿no? Se hacen aperturas a nivel de la región del iris periférico para ayudar al drenaje del humor acuoso hacia adelante, ¿no? En esta zona se aplica el láser y se hacen aperturas con el láser, ¿no? Esto previa analgesia del paciente porque al aplicar el láser también ocasiona dolor, ¿no? Podemos utilizar agentes osmóticos para ayudar a la transparencia de la córnea, como la glicerina. Podemos utilizar, está en una dilución al 50% en los primeros 30 a 90 minutos, esto durante 5 a 6 horas. Como les había dicho, el manitol al 20%, podemos utilizar infusión de 30 a 60 minutos. Eh, Podemos emplear esto las primeras 4 a 8 horas de tratamiento. Hay que hacer un diagnóstico rápido, ¿no? También vía oral podemos utilizar la acetazolamida, tabletas de 250 miligramos. Puede consumir el paciente 500 a 1500 por día, ¿no? El problema a veces de la acetazolamida es que los pacientes son alérgicos, ¿no? A los midazoles y a veces debutan ya también con un cuadro de alergia, ¿no? Una respuesta a un agente como la acetazolamida de tipo sistémico, a veces les da diarrea, ¿no? Y el paciente, de lo que está con el dolor tan intenso, aparece hasta con diarrea, ¿no? Lo que también va a contribuir la acetazolamida es a producir diuresis, ¿no? Como ustedes saben, eh, y pérdida de potasio. Entonces, a veces el paciente presenta debilidad muscular, empieza a presentar parestesias. Entonces, se sugiere que al aplicar acetazolamida, o al administrar acetazolamida sistémica, utilicemos, por ejemplo, con reemplazos de potasio, como por ejemplo jugos de naranja, jugo de zanahoria, ¿no? Para evitar estos cuadros de hipocalemia, ¿no? La dorzolamida se puede aplicar junta o
con el timolol o también sola. La cetazolamida, la base perdón, la dorzolamida, la base de la dorzolamida es la cetazolamida en gotas, ¿no? Esta es la iridectomía periférica. Se aplica el láser, argón, para poder hacer la iridectomía. Se hacen aperturas en el iris, ¿no? Y de esta manera, se favorece la salida del humor acuoso, eh, y bueno, de alguna manera se logra la profundidad de la cámara anterior. La cámara se está cerrando debido al iris bombé, que está hinchándose, a nivel del ángulo iridocorneal, lo que está ocasionando el cierre del ángulo iridocorneal. Por otro lado, con estas aperturas a veces se puede colocar este tipo de iridectomías en diferentes horarios, ¿no? Cuando se hace el informe, se coloca iridectomía, digamos, a 12 horas, ¿no? Teniendo en cuenta el globo ocular como si fuera un reloj, y se va aplicando iridectomías, en su historia clínica se registra, para que cuando sea evaluado por otro oftalmólogo, sea identificado, ¿no? Y el paciente hay que explicarle esto, que se ha hecho perforaciones a nivel del iris para favorecer la salida del humor acuoso, ¿no? Otra entidad que también es bastante frecuente es la uveitis, ¿no? La mayoría de los cuadros de uveitis son cuadros idiopáticos, ¿no? No se conoce un origen, en el cual hay una respuesta inflamatoria bastante aguda en cámara anterior. El paciente presenta este tipo de membranas en la superficie del iris que producen pegamientos y irregularidades a nivel de la pupila, ¿no? Este ojo doloroso que acompaña la uveitis se ha distribuido en tres partes: la uveitis anterior, media y la panuveitis. La uveitis anterior es por una inflamación a nivel de la uvea, a veces se acompaña de cuadros parasitarios, de cuadros infecciosos, como por ejemplo infecciones urinarias a repetición, puede acompañarse de virus, enfermedades sistémicas. El paciente presenta ojo rojo, hay dolor ocular, sensibilidad a la luz y disminución visual debido a la presencia de estas membranas, ¿no? El tratamiento es bastante agresivo, hay que hacer uso del corticoide bastante frecuente, ya sea vía sistémica y tópica también. Hay que utilizar midriáticos para evitar que se pegue el iris a la superficie de la córnea. ¿Cuál es la definición de la uveitis? Es una inflamación de todas las partes de la uvea, a nivel del iris, a nivel del cuerpo ciliar y a nivel de la coroides. Puede estar asociado a inflamaciones de otras estructuras como la retina, el nervio óptico, el vítreo, la córnea, la esclera. La forma más común de uveitis ocurre en 50-60% de casos. Son idiopáticos, como les decía, y generalmente asociados a cuadros de HLA-B27 y espondiloartropatías, ¿no? Es menos frecuente en países asiáticos por la baja prevalencia de HLA-B27. Y ahí esta está la clasificación de la uveitis, que puede ser anterior, media, cuando afecta la pars plana y el cuerpo ciliar, la posterior, cuando afecta el vítreo, la retina y la coroides. La panuveítica, cuando está afectado todo el tracto uveal, iris, cuerpo ciliar y coroides, ¿no? Entonces es un cuadro global a nivel de todo el globo ocular, ¿no? Estos son algunas enfermedades que se asocian a, a la uveitis, ¿no? Y algunos factores asociados a la uveitis. Por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, la historia de enfermedades, por ejemplo, algunos síntomas bilaterales, unilaterales, la historia ocular, por ejemplo, cuadros pasados, tratamientos, historia de un trauma o una cirugía, historia médica también cuando hay dolor sistémico, cuando hay cuadros inmunes también.
autoinmunes, sarcoidosis juvenil, artritis reumatoidea, cuando hay cuadros infecciosos como la tuberculosis, la sífilis, el SIDA, ¿no? Están asociados, por ejemplo, a historia social, pacientes con antecedentes de alteraciones en sus dietas, historias sexuales, historia de intervención o abuso de drogas, historias familiares, por ejemplo, enfermedades contagiosas, enfermedades reumatológicas, dermatológicas también, acompañado, por ejemplo, de rashes dérmicos, presencia de alopecia, vitiligo, poliosis, cuadros neurológicos como tinnitus, dolores de cabeza, parálisis, cuadros respiratorios, por ejemplo, de problemas de fibrosis pulmonar, ¿no? Problemas gástricos como diarreas, hemorragias, gastroenterocolitis, úlceras a nivel de cavidad oral, problemas genitourinarios como úlceras genitales, ¿no? En cuanto a cuadro de uveitis anterior, es un ojo rojo. El proceso inflamatorio está localizado generalmente en el segmento anterior, en lo que es el iris. Y hay producción de alteraciones vasculares. El paciente presenta vasodilatación a nivel de la conjuntiva, de la epiesclera, y puede producirse, por ejemplo, alteraciones de tipo corneal a nivel del humor acuoso. Como les había dicho en la cámara anterior, se forma una membrana inflamatoria, ¿no? La uveitis anterior, al observarla con gran magnificación en la lámpara de hendidura, vamos a ver presencia de, de eh, pun- pun- eh, opacidades puntiformes en el humor acuoso, ¿no? Como cuando nosotros vemos a través de una luz en penumbra y vemos el polvo que va cayendo en un haz de luz, ¿no? ¿Qué se produce aquí? Se produce iritis, una inflamación a nivel del iris, en cámara anterior. Vemos, por ejemplo, en la figura inferior, la parte izquierda, vemos, por ejemplo, estos puntos que vienen a ser células inflamatorias que van cayendo al hacer una evaluación con un haz de luz con la lámpara de hendidura, ¿no? Eh, Hay una ciclitis cuando hay una reacción celular entre el cuerpo ciliar y el vítreo anterior en la iridociclitis, ¿no? Perdón, la ciclitis en la parte anterior. Y la iridociclitis que involucra la cámara anterior y también el vítreo anterior. Iris y cuerpo ciliar, por eso es iridociclitis. Cuando tenemos estos cuadros de uveitis anterior, el paciente nota una disminución visual, hay dolor ocular inicialmente, incluso podemos encontrar presión intraocular aumentada. Hay inyección conjuntival, hay sensibilidad a la luz, lagrimeo, dolor de cabeza y dolor localizado en la región periorbitaria, la visión borrosa, la visión de halos de color. El paciente aqueja esto porque justamente nota una disminución brusca de un día para el otro, es esto, ¿no? Hay una inyección ciliar, es decir, una vasodilatación a nivel periférico a la córnea. El paciente presenta edema corneal, por eso les decía que hay un aumento de la presión intraocular. Hay precipitados retroqueráticos, es decir, hay depósitos en la parte interna de la córnea. Eso se va a observar con la lámpara de hendidura. Se llaman precipitados en grasa de carnero, ahora lo van a ver. Y esta presencia como de polvo que va flotando en la cámara anterior se llama el fenómeno de Tyndall, ¿no? Tyndall positivo. A veces está la cantidad de esta colección de polvo, como si hubiera polvo en cámara anterior, que se forma un nivel como de pus llamado hipopium, ¿no?
Se producen sinequias a nivel anterior entre el iris y la córnea, sinequias posteriores entre el iris y el cristalino. Generalmente el paciente presenta miosis o irregularidades a nivel de la pupila y en un inicio la presión está aumentada. Cuando ya el cuadro es crónico, ya, muy de larga data, empieza a haber disminución de la presión porque el cuerpo ciliar ha dejado de producir la misma cantidad del humor acuoso. El fenómeno de Tyndall, ustedes pueden ver, no sé si se observa bien, confírmenme esto, por ejemplo, estamos en superficie corneal en esta imagen, en esta que estoy señalando, esta parte blanquecina, esta barra blanca, viene a ser el grosor de la córnea. Esta imagen, esta barra blanca más pequeña viene a ser lo que nosotros observamos de la llegada de la luz encima de la córnea. Esta barra blanquecina, ingresando ya un poquito más hacia el globo ocular, viene a demostrarnos el grosor de la córnea. Entre el grosor de la córnea y el iris vemos esta mancha oscura. No sé si ustedes logran ver, pero hay un punteado blanquecino, como de polvo, ¿no? Que está en cámara anterior. Esto es el Tyndall. Cuando es bastante escaso, este polvo que se ve en cámara anterior, esto se llama flare. Estos son signos de uveitis, esto es presencia de células y dependiendo del cuadro podrían haber incluso proteínas de tamaño y número bastante aumentado. Este cuadro es visible cuando realizamos un corte de la luz con la lámpara de hendidura, ¿no? Otra cosa que vemos acá, por ejemplo, es el pigmento sobre la superficie corneal, sobre la superficie del cristalino. Vemos que se ha pegado un poco de pigmento que se supone se ha desprendido del iris, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que este cuadro viene acompañado de inyección mixta, es decir, vasodilatación a nivel de la conjuntiva, de la esclera. Está el Tyndall denso, por eso vemos un poco de turbidez a nivel de cámara anterior. Está produciéndose la miosis, es decir, el cierre de la pupila frente al hecho de que el paciente está notando disminución visual. Se nota un patrón triangular, acá por ejemplo vemos, hay precipitados sobre la superficie inferior y posterior de la córnea, acá. Toman el triángulo, la parte superior vendría a ser la punta del triángulo, la parte inferior donde está mi flecha, y la base del triángulo estaría en esta región. Se forma el triángulo de Arl, con la punta hacia arriba, hacia la pupila, y de base tiene la parte inferior, ¿no? Este triángulo, si nosotros observamos con mayor magnificación en la lámpara de hendidura, vemos este tipo de precipitados, es decir, depósitos, como si fuera de grasa. Se llama depósitos en grasa de carnero, se llama. Como cuando, por ejemplo, ustedes ven la tapa de una olla después de un almuerzo bastante grasoso, generalmente de carnero, se observa así, ¿no es cierto? Los depósitos de grasa, ¿no? En la tapa ya una vez que ya ha secado o ya ha enfriado, digamos, la olla, ¿no? Vemos estos depósitos, estos precipitados grasosos en la superficie de la córnea, en la parte interna de la córnea, en el endotelio. Y están compuestos estos depósitos por células inflamatorias. Son precipitados retroqueráticos, ¿no? Se encuentran dentro de la córnea en la parte endotelial, ¿no? Ese es un signo bastante frecuente en el caso de uveitis. El hipopión viene a ser este nivel blanquecino por exceso de estas células inflamatorias depositadas y hechas en un nivel, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, las sinequias posteriores entre el iris
y la superficie del cristalino, ¿no? Estas sinequias impiden la dilatación normal de la pupila, ¿no? Cuando estamos frente al caso de una uveitis, lo primero que se tiene que hacer es bajar la presión. Como les decía en un inicio, está aumentada la presión. Y además, dejarle gotas antiinflamatorias para que disminuya la inflamación, vaya bajando el cuadro antiinflamatorio y tratar de ocasionar midriasis temporales, ¿no? Con el uso de midriáticos, son gotas, ¿no? A veces queda este tipo de anillo después de que el iris se ha liberado totalmente de estas sinequias. Acá vemos, por ejemplo, qué es lo que se produce en un cuadro de uveitis, ¿no? Vemos acá con el haz de luz de la lámpara de hendidura cómo se ha cerrado la cámara anterior a nivel de los ángulos, ¿no? De la región iridocorneal. Vemos, por ejemplo, la posición que se produce entre el iris y la córnea, ¿no? Miren, por ejemplo, es bastante estrecho, no hay mucho espacio para que ingrese el humor acuoso y vaya a drenar, ¿no? Y se forma lo que llamamos el iris bombé. Esta zona está bombada, ¿no? Está elevada. Puede darse en 360 grados, producirse este cierre, ¿no? La posición del iris hacia la córnea, o puede darse por sectores, ¿no? Como vemos en la imagen inferior. No es un tema de aposición continua, sino por sectores, ¿no? El tratamiento es ocasionar midriasis en el paciente, ponerle gotas cicloplégicas. En este caso sí podemos utilizar atropina, ya que esto nos va a garantizar una midriasis más sostenida, ¿no? Damos antiinflamatorios, utilizamos corticoides, esto a dosis altas. Podemos utilizar una gota cada 2 horas, ¿no? De corticoides durante el día. Podemos usar también inmunosupresores como la ciclosporina para ayudar a modular un poco esta reacción inflamatoria. La uveitis anterior digamos, se relaciona bastante con la espondilitis anquilosante. Es bastante frecuente en varones jóvenes. En relación a las mujeres, el 48% tienen el HLA-B27, son positivos. Eh, esta forma de presentación es aguda, generalmente es en un solo ojo. No está en relación a los cuadros de exacerbación de la afección articular. Y las crisis van a desaparecer en 4 a 6 semanas, ¿no? Con este tratamiento, con corticoides, midriáticos, va a desaparecer en 4 a 6 semanas. Si es que no se trata, el paciente puede llegar a la pérdida visual por presencia de sinequias, aumento de la presión, daño a nivel del nervio. En algunos casos termina con catarata uveítica también, ¿no? La uveitis anterior también relacionada a la enfermedad de Reiter, en pacientes con artritis, con uretritis, con cuadros de disentería, relacionada a este cuadro, ¿no? El HLA-B27 está también positivo y puede estar relacionado a infecciones genitales, ¿no? Por clamidias. Aparece esta asociada también a una conjuntivitis en un 30-50%. La uveitis anterior en la enfermedad de Behçet, como ustedes saben, es una enfermedad de epitelios, de endotelios, se acompaña de iritis, estomatitis aftosa y de úlceras genitales. La etiología en la enfermedad de Behçet a veces se ha vinculado a algún medicamento, alguna droga frente a la cual ha reaccionado, pero la etiología es desconocida. Es más frecuente en varones, se produce una vasculitis oclusiva, un cierre a nivel de los vasos, ocasionando pequeñas zonas de isquemia, ¿no? Y puede comprometer el globo ocular, también puede producir también hipopión, ¿no? En cuanto al cuadro de uveitis. La uveitis también se relaciona al síndrome de Posner-Scholzmann, presenta un cuadro de glaucoma agudo,
en cuadros repetitivos, recurrentes, la presión intraocular en un inicio es elevada, a pesar de tener el ángulo abierto, y hay una disminución de la agudeza visual, esto es por el edema a nivel de la córnea, y hay un tindal leve, es decir, la presencia de este polvo a nivel de cámara anterior, que al final se deposita en la región retrocorneal, retroquerática, como imagen de grasa de carnero, ¿no? Además se asocian a otras enfermedades, por ejemplo, por inflamación, por aumento de tamaño a nivel del cristalino. Estas son las facotóxicas. La facoanafiláctica, cuando hay una disrupción a nivel de la superficie del cristalino con rotura de la cápsula y se permite la salida de proteínas del cristalino, y esto ocasiona una facoanafilaxis, ¿no? Y un incremento de la presión intraocular debido a la inflamación grande que se produce por estos cuerpos que están saliendo a través de la cápsula anterior. Se asocia esto a veces a enfermedades virales como herpes, influenza. La presión a veces también es por el lente intraocular en cámara anterior. Luego de una cirugía de catarata hay algunos lentes que podrían ocasionar esto. Generalmente son lentes que no han tenido un buen tratamiento antiséptico antes de ser vendidos, ¿no? Por eso es bueno y bueno, lo mejor utilizar el mejor material que se pueda para colocar lentes en cámara anterior, ¿no? Esto también se asocia a enfermedades o a pacientes con HLA-B27 positivo. ¿No? En cuanto a cuadros de síndrome de ojo rojo, los más comunes, la conjuntivitis bacteriana. Este es un cuadro de resumen. Una conjuntivitis bacteriana vírica, hay que sospecharla si es que no mejora en 7 días. Una pingüeculitis cuando hay una inflamación, un poquito de hipertrofia de conjuntiva. Cuando hay un pterigium, también se produce ojo rojo. Esto se puede operar si es que el problema es estético también o ya está en crecimiento a nivel de la córnea. Un ojo rojo también se ocasiona cuando hay queratitis, esto es frecuente de acuerdo a la etiología. La epiescleritis se produce también con presencia de ojo rojo. Esto incluso no es necesario que lo puedan derivar, simplemente se trata con antiinflamatorios. En cambio, la escleritis sí es un problema más agudo. Esto acompaña, por ejemplo, cuadros autoinmunes, ¿no? La uveitis sí es tratamiento en oftalmología. Entonces, a veces es bueno que hagan la derivación oportuna. Y el cuadro de glaucoma agudo, que sí es un cuadro muy importante, que se debe identificar y tratar lo más antes posible para evitar un daño visual posterior. Bien, no sé si hasta esta parte hay preguntas. Esto sería todo lo referente a ojo rojo. Adelante, son los lentes hidrofóbicos, ¿no? Dentro del mercado, una empresa que se ha dedicado más a la investigación y digamos, a la producción de lentes que actúan con menor respuesta de rechazo como cuerpo extraño, porque recuerden que al retirar el cristalino, ¿no? Retiramos ya sea por ultrasonido o de forma mecánica todo el cristalino, quedan algunos restos, ¿no? A nivel de la cámara anterior, eso se tiene que limpiar y se tiene que absorber para que quede todo sin restos en cámara anterior. Y al colocar un lente intraocular estamos introduciendo un cuerpo extraño dentro del globo ocular, ¿no? Frente a lo cual el paciente podría hacer una respuesta inflamatoria, ¿no? Para evitar esto, se utilizan los lentes hidrofóbicos, ¿no?
Anteriormente habían lentes hidrofílicos, pero producían estos cuadros de uveitis, ¿no? Respuesta inflamatoria muy grande. Entonces ahora el mejor lente es el hidrofóbico. Dentro de los lentes intraoculares hay infinidad de tipos, inclusive hay lentes que se pueden colocar en cámara anterior, si es que la cápsula posterior del cristalino se rompió en la cirugía, se retiró el cristalino y se rompió la cápsula posterior, se pueden colocar lentes en cámara anterior, ¿no? Entonces, este tipo de lentes va aposicionado, va depositado, digamos, como si fuera una nave, estas, estas naves que se ven en las películas que van a estacionarse y tienen solamente puntos de apoyo. Este tipo de lentes también se aposicionan y se colocan encima del iris solamente en 4 puntos. No es toda la superficie del iris, ¿no? Se apoya en 4 puntos como pinzándola. Este es un lente en cámara anterior, se llama ICL. También se puede utilizar este tipo de cirugía, se colocan este tipo de lentes hidrofóbicos en cámara anterior en casos de pacientes que tienen miopías muy altas. No se toca el cristalino y más bien se coloca este lente intraocular en cámara anterior sin tocar el cristalino, sin retirarlo, para que mejore la visión y sobre todo para evitar el uso de lentes de medida, ¿no? Lentes de contacto o lentes por montura, ¿no? Entonces, de esta manera, se asegura el hecho de que haya una mejora visual para el paciente. Bien, no sé si eso responde a tu pregunta, Elenita. Hay infinidad de lentes, hay lentes multifocales, bifocales, lentes monofocales, o sea, con una sola medida, lentes multifocales intraoculares que tienen muchas medidas, tienen 5 medidas, una a 6 metros, a 3 metros, a 1 metro, 70 centímetros y 30 centímetros, para hacer un remedo de la función de acomodación del cristalino. No sé si otra pregunta, Elenita. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctora, buenos días. Disculpe, en cuanto a los ¿Estás lentes valiente? de contacto, no intraoculares, sino los que se, se sacan y se meten, Claro, los que van en la ¿qué tan corneal. cierto? Sí, doctora, ¿qué tan cierto es de que produce un desgaste de la córnea con el uso? Bueno, produce un adelgazamiento de la córnea, ¿no? No un desgaste, sino un adelgazamiento. Esto se ha hecho varios estudios. Esto es debido a que como está plegado hacia la córnea, evita su hidratación normal. Es por eso que se sugiere que con el uso de lentes de contacto debe haber una lubricación adicional, es decir, utilizar lágrimas naturales sin glicerina para lubricar la superficie corneal y para ayudar el desplazamiento o el movimiento del lente de contacto sobre la superficie corneal, para que no haya una rigidez, sino más bien un movimiento, ¿no? Que permita la hidratación de la superficie corneal. Recordemos que una forma de nutrición de la córnea es a través de la lágrima, porque la córnea no tiene vascularidad, entonces no hay quien la vaya nutriendo. La única forma en la cual se nutre es por dentro, con el humor acuoso, y por fuera, con la lágrima, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Muchas gracias. ¿O de qué te valiera? ¿Alguien más tiene una pregunta?